Nuevamente, gracias a los que están conectados. Tenemos la suerte de poder hacer este webinar de genética que le pedimos a Juan Pablo, que a pesar de que todos, la mayoría lo conoce, el nivel de expertise que tiene, que lo baje a lo más terrenal posible para nosotros los cardiólogos de consultorio, para quedarnos con algunos conceptos útiles y saber bien, ahí está Mili con mi nombre. Mili, buenas tardes. Y saber bien un poco cuándo utilizar esto. Para nosotros, la verdad que nos pone muy contentos poder tener este webinar ahora. Y bueno, como le decía recién, Milagros Lescano va a coordinar conmigo. Ella también es cardióloga, formada en Fundación Favaloro y experta en miocardiopatía. Mili, buenas tardes. ¿Estás muteada? Acá estoy, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Hola Rocío, hola Noel, hola, bueno, Juan Pablo, ¿cómo Hola, va? buenas ¿Qué tardes. tal, Mili? Un placer que estén acá, Qué Hola. unos gasas, genios. ¿eh? Bueno. Y Juan, si querés ir poniendo la presentación, junto con Juan Pablo también están Rocío Blanco y Noel Brower, que son dos también médicas expertas en genética, cardiólogas expertas en genética. Ahora después Mili las presenta en un ratito. Y ellas también nos van a compartir un poquito de su experiencia y nos van a volcar algunos conceptos sobre la charla de Juan Pablo y demás. Juan Pablo casi todos lo conocen, pero bueno, él es, como dice ahí, experto en genética cardiovascular, es investigador del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares del CENIC en España y asesor científico de Biogenetics y Health in Code en España. Y por sobre todo, un amigo Juan Pablo, tuve la suerte de compartir la residencia con él y por suerte tenemos algunas cositas que hacen que nos veamos bastante seguido durante el año, lo cual nos pone muy contentos. Así que bueno, Juan, gracias por esta charla y todo tuyo. Adelante. Vale, gracias por la presentación. Me acuerdo esa primera semana que me enseñaste todo en Fundación, cuando empecé la residencia, así que bueno, es verdad, y por suerte podemos compartir muchas cosas. Bueno, un gusto estar acá. Voy a hablar un poco, voy a dar pinceladas, voy a tratar de hacerlo corto porque creo que la idea es que sean 20, 25 minutos o 30 minutos y después, sobre todo, hacer una discusión de cosas que me parece que va a ser lo más interesante. Pero bueno, cuando hablamos de enfermedades cardíacas hereditarias, nos vamos a referirnos a estos cuatro grandes grupos: las miocardiopatías, las canalopatías y la muerte súbita, enfermedades aórticas y cardiopatías congénitas, bueno, y la dislipemia y aterosclerosis precoz. Es verdad que esta de la derecha, por lo menos yo, o sea, no, está un poco más dividida porque también la ven los internistas, pero bueno, forma parte de las enfermedades cardíacas hereditarias. Todas estas enfermedades tienen una serie de características comunes, son bastante heterogéneas. Si uno piensa, por ejemplo, en las miocardiopatías, o sea, hay fenocopias, entonces a veces lo que termina viendo es la última expresión de algo que pueden ser muchas cosas diferentes. Esa heterogeneidad puede ser, como estoy mostrando, clínica, pero también genética. O sea, sería ideal que un gen produciese solamente un fenotipo y que cada fenotipo estuviese producido por un gen, pero como pueden ver en esta diapo, que hace bastante que la hice, pero bueno, acá hablando de miocardiopatía, cada fenotipo está producido por diferentes genes y además cada gen produce múltiples fenotipos, con lo cual estamos ante una complejidad bastante grande. La otra característica es que están asociadas en general a un mayor riesgo de muerte súbita, ya tanto las canalopatías como las miocardiopatías, las enfermedades ateroscleróticas y también de la aorta por las disecciones. Pero bueno, tal vez lo más importante es que son hereditarias. Cuando uno ve estas enfermedades, o sea, hay siempre, no siempre, pero bueno, suele haber un componente familiar, suele haber otros casos en la familia. Entonces acá es donde empieza a entrar la genética. Y si hablamos de que son genéticas y de que son hereditarias, lo primero que tiene que hacer un cardiólogo en el consultorio siempre es un árbol genealógico. ¿Por qué? Porque primero nos va a dar orientación sobre un montón de cosas que vamos a ver ahora. Si uno se acuerda de los patrones mendelianos, por lejos el que más vamos a ver en estas enfermedades es el patrón autosómico dominante, en donde cada miembro, cada descendiente tiene 50% de riesgo de heredar la mutación, porque está en un alelo, tenemos dos, hereda uno. Bueno, también hay enfermedades ligadas a X o matrilineales y bueno, y las recesivas. Pero bueno, no voy a entrar en detalles, pero tener el árbol familiar nos permite ver si hay otros afectados en las familias y sobre todo reorientar un poco el diagnóstico. Pero creo que el mensaje más importante es que si uno está viendo este tipo o está haciendo este tipo de consulta o ve a algún paciente que tiene
alguna de estas enfermedades, lo que no puede nunca no hacer es un árbol familiar. Siempre hay que hacer un árbol familiar y esto tiene que ser parte de la consulta. Yo creo que la guía del 2023 de miocardiopatías representa un cambio de paradigma en esto, porque bueno, empieza a hablar un poco de que hay que llegar al diagnóstico, habla sobre los fenotipos, de empezar con las características clínicas. Podemos discutir de los fenotipos, no nos vamos a mentir porque tendríamos una charla entera de esto. O sea, si tenemos que decirle miocardiopatía no dilatada del ventrículo izquierdo o miocardiopatía arritmogénica. Pero una de las cosas importantes es que dice que hay que llegar a un diagnóstico etiológico. Y ahí es donde pone bastante de relevancia el test genético. Pero esta guía, sobre todo lo que viene a decir, que si uno dice, por ejemplo, miocardiopatía hipertrófica, esto no es un diagnóstico etiológico, está haciendo una descripción fenotípica. Para llegar al diagnóstico etiológico tenemos que profundizar con test complementario y el test genético acá, si estamos hablando de genética, le va a poner el apellido a eso que hasta ese momento es una descripción fenotípica. Yo divido, esta también es una diapositiva muy antigua que tengo, pero ¿cuáles son las razones que yo utilizaría? ¿Por qué yo le hago un estudio genético a un paciente que yo veo en el consultorio que tiene una de estas enfermedades? Hay 4 que son muy claras. La primera, como ya dijimos, para hacer el diagnóstico, tenemos que identificar la causa de la enfermedad. Ahora después vamos a ver para qué nos sirve eso. Pero decir miocardiopatía hipertrófica dilatada o QT largo, en realidad no nos está diciendo nada, no nos está dando el apellido. El segundo, que probablemente sea el más importante, que es el screening familiar. ¿Cómo voy a manejar yo a esa familia? Porque al final, si dijimos que son hereditarias, este paciente tiene descendencia, tiene hermanos, que también hay que ver. Voy a hablar de 2 cosas que cada vez son más importantes. Una es el valor pronóstico, que tiene identificar la causa genética de una de estas enfermedades, y después si nos permite tomar decisiones terapéuticas. Desde ya hay una parte de investigación, en mi caso bastante importante, pero bueno, que al final las 4 primeras son las que nos terminan permitiendo hacer un consejo genético al paciente y a la familia acerca de qué es lo que probablemente le vaya a pasar en el futuro. Y bueno, la investigación con el tiempo va a formar parte de de arriba y terminará también participando de esto. El diagnóstico etiológico ya lo dije, un poco hablando de miocardiopatías. Podemos empezar con las características clínicas, evaluar al paciente, empezar a ver cuáles son los síntomas, el electro, ver a la familia, que nos permite tener mucha información. Sospecharemos una enfermedad, nos iremos al fenotipo, le haremos resonancia, orientaremos un poco los métodos complementarios al fenotipo, lo mismo que en el laboratorio, y después probablemente, y si todo va bien, le podremos poner el sello y el diagnóstico definitivo a eso que hasta ese momento era un fenotipo clínico. El estudio genético, por supuesto, como ya dije, va a ser muy importante. El otro mensaje, este es un statement que sacaron hace poco, y esto es también de la guía del 2023, es que cuando nosotros nos guiamos en todo esto, lo que estamos tratando de identificar es una mutación patogénica o posiblemente patogénica que se asocie a la enfermedad, a ese fenotipo del paciente. Acá no estamos hablando de riesgo poligénico. Cuando hablamos de todo lo que es accionable, estamos hablando de enfermedades monogénicas mendelianas. O sea, en donde una mutación podría o expresaría el fenotipo que estoy estudiando. Esto es muy importante porque esto un poco está cambiando. No voy a hablar mucho de esto. O sea, a mí es un tema que me interesa mucho, pero todavía está en investigación. Pero bueno, estamos buscando una variante patogénica, posiblemente patogénica, que se asocia a la enfermedad. Y es importante saber que no todas las enfermedades o no todas, o sea, no todo este espectro de enfermedades cardíacas hereditarias tienen la misma rentabilidad. El estudio genético no es lo mismo en una cardiopatía congénita que en un Marfan, por ejemplo. En el Marfan tenemos más de 90% de rentabilidad diagnóstica y en las congénitas solo el 20-30%, probablemente un porcentaje parecido al Brugada. Es una especie de escalera, el QT largo, la hipertrofia, esto está desactualizado, probablemente sea menos hoy por hoy, pero bueno, cada fenotipo tiene una rentabilidad diferente. Después no nos vamos a poner a discutir de por qué cada una tiene diferentes rentabilidades, pero eso hay que tenerlo en la cabeza. No es lo mismo si yo le pido un estudio genético a una sospecha de Brugada o a un Brugada, donde la rentabilidad va a ser baja, que si lo pido en un Marfan, en donde en el más del 90% de los casos debería encontrar, especialmente si tiene criterios, una mutación en fibrilina 1. Lo que sí es verdad que si uno ve a las guías o a las recomendaciones
estos son los rendimientos diagnósticos que están estipulados de acuerdo a lo que son el consenso: hipertrófica 30-50%, arritmogénica 40-60%, lo que hablaba del QT, que es más del 70%, el Marfan con más del 90-95%, pero cuando uno va a la vida real, y estos son datos de la vida real, la realidad es que esto es bastante menos. Hoy por hoy en hipertrófica identificamos un estudio positivo en el 30% de los casos. Eso, por ejemplo, yo he trabajado hasta hace un tiempo en una compañía de genética bastante grande que tiene un montón de estudios y es un 30%. Lo mismo pasa con el QT y con todas las enfermedades. Es bastante menor a lo que se piensa. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, y acá viene una cosa muy importante, que depende de un montón de factores, pero sobre todo depende del pretest de mi paciente. No es lo mismo si yo le hago un estudio de QT a un paciente que tiene unos criterios de Schwartz claro y que tiene un QT de libro, que a un paciente que tiene 460 y en el que yo estoy sospechando QT. Y creo que esta bajada en la rentabilidad probablemente se deba a que cada vez estudiamos, o sea, se ha universalizado el estudio genético y cada vez estamos estudiando a pacientes con fenotipos más leves. Esa sería una de las explicaciones. Pero bueno, al final cuando nosotros hacemos un estudio genético vamos a tener 3 resultados. Esto parece bastante pelotudo, pero al final vamos a tener 3 resultados posibles: positivo, incierto, negativo. Positivo y negativo es muy fácil. Negativo es que no encontré absolutamente nada en el estudio genético que me explique la enfermedad que estoy estudiando. No he encontrado una variante que sea patogénica, ni posiblemente patogénica, ni siquiera BUS o HOT-BUS. Si es positivo es porque encontré una variante patogénica o posiblemente patogénica, ahora lo vamos a ver. Y si es incierto, que lamentablemente es un porcentaje alto, bueno, depende de cómo consideremos a las variantes de significado incierto, donde hemos identificado una variante que podría o potencialmente creemos que podría asociarse a esa enfermedad, pero no tenemos suficiente evidencia como para considerarla patogénica o posiblemente patogénica. Ese es un resultado para nosotros incierto, y después vamos a hablar un poco de las variantes de significado incierto. También es un esquema de cómo deberíamos hacer y manejar una familia cuando hacemos un estudio genético, yendo al punto 2. Entonces, si el estudio genético, hacemos un estudio genético, y lo que más nos gustaría que pase es que el estudio genético sea positivo. Que identifiquemos una variante causal en un gen que explique la enfermedad del paciente. ¿Por qué? Porque cuando identificamos una variante patogénica o posiblemente patogénica, ese resultado es accionable. Entonces, ¿qué nos permite hacer? Nos permite ir al screening en cascada. Es decir, a todos los familiares de primer grado, en general siempre los que más preocupan son los hijos, la descendencia. Y entonces ahí nos va a abrir 2 caminos muy grandes. Si su hijo o el hermano del probando son portadores, tendremos que seguirlos y evaluarlos cada cierto tiempo, como marcan las guías, de acuerdo a la patología que estemos estudiando. Pero lo más importante es que si son no portadores, los podemos dar de alta. O sea, y si nosotros nos acordamos que la mayoría de estas enfermedades son autosómicas dominantes, donde hay un 50%, eso quiere decir que nos vamos a ahorrar un montón de dinero. ¿Por qué? Porque a todos los que sean no portadores los vamos a poder dar de alta, y si no, los tendríamos que seguir a intervalos regulares para ver si en algún momento detectamos que desarrollan la enfermedad. Por ejemplo, esto, a pesar de que tiene signo pesos, no fue, esto lo hizo ChatGPT, no fue adrede, pero es verdad que una de las cosas importantes es que al probando de la familia, el primero que estudiamos, y tal vez el signo pesos es un poco más grande, le tenemos que hacer un estudio genético amplio. Si estamos estudiando una hipertrófica, estudiarle los genes asociados a miocardiopatía hipertrófica. Lo mismo para una arritmia o una ortopatía. Pero si identificamos la mutación causal, a los descendientes, a los familiares o a los hermanos o al familiar de primer grado en el que estudiemos, lo que vamos a hacer es hacer en general un estudio Sanger, que es mucho más barato. Entonces, la ventaja es que nosotros vamos a buscar en los familiares de primer grado esa variante específica, patogénica o posiblemente patogénica, que identificamos en el probando de la familia. Con lo cual el estudio es más barato. Yo lo llamo a esto que nosotros invertimos en un estudio genético que tal vez hoy sale 600, entre 600, 800, 1000 dólares o euros. Eso va a ser caro, pero si identificamos la mutación causal, es mucho más barato estudiar a los familiares de primer grado. Otra de las cosas importantes es que cuando nosotros identificamos una mutación causal, podemos hacer un diagnóstico preimplantacional. Es verdad que esto
a mí me genera muchas dudas porque deben ser variantes lo suficientemente penetrantes y es una discusión, pero claro, nosotros podríamos cortar inclusive en la descendencia la transmisión de esa variante. Un poco para hablar de que cuando nosotros identificamos un estivo positivo o posiblemente, o una variante patogénica o posiblemente patogénica, ¿cuáles son este tipo de variantes? A mí me gusta dividir estas variantes y esto es algo que por ahí es un tip bastante práctico que creo que la gente que está haciendo estas enfermedades debería saber. Hay dos grandes tipos de variantes. Una que nosotros le llamamos pérdida de función, que en general son los que generan un truncamiento o que cortan en algún punto la proteína. Esos son los truncamientos, las nonsense y las frameshift, las de splicing, sobre todo en los sitios consenso, más uno más 2 menos uno menos 2, y grandes de lesiones, sobre todo grandes de lesiones. Las duplicaciones tienen su bemol. Y después las mutaciones puntuales, en donde yo lo que genero es un cambio a nivel de la proteína, en donde o me cambio un aminoácido por otro, o pierdo un aminoácido, o sumo un aminoácido, que se pueden asociar con diferentes digamos, efectos, ganancia o pérdida de función o inclusive tener un efecto dominante negativo. Pero estas dos diferencias son muy importantes porque las variantes de pérdida de función, de acuerdo a si toleran o no toleran la ploinsuficiencia, y esto es muy importante, no todos los truncamientos son patogénicos o malos. Depende mucho de si el gen soporta que haya un alelo solo y que con eso baste para cumplir la función. Lo voy a poner en un ejemplo. Esta es una imagen de un taller que nosotros hacemos con la gente de Helsinki Code, que damos varios talleres en el año, pero tenemos un taller. Y este es el algoritmo que nosotros en general seguimos para clasificar las variantes. Y si ven, lo más importante es si te vas para la izquierda o para la derecha. ¿Tenés un truncamiento o tenés una mutación puntual? Y si tenés un truncamiento, lo importante es que si ese gen no tolera que haya un solo alelo, porque si tenés un truncamiento estás perdiendo el alelo de ese gen, uno de los alelos de ese gen. Si no tolera la ploinsuficiencia, esa variante, si está con una baja frecuencia en la población o ausente en controles, ya automáticamente se convierte en una variante posiblemente patogénica si vos utilizás los criterios ACMG. En las variantes puntuales es bastante más complejo porque vos tenés que ir yendo y viendo los predictores bioinformáticos, si afecta la proteína, si hay segregación, si está en un hotspot, o sea, es mucho más complejo en la variante missense. ¿Por qué digo lo de los truncamientos? Porque si vos vas, por ejemplo, a la miocardiopatía dilatada, el 70% de los estudios genéticos positivos son en alguno de estos 5 genes. Esta diapositiva se la robé a María Valverde, que ella hablaba de los 5 grandes, pero titina, lamina, desmoplaquina, filamina C y BAC3, que son de los principales genes asociados a dilatada, no toleran la proinsuficiencia. Por lo cual, si vos tenés un truncamiento en cualquiera de estos genes, esa variante automáticamente va a pasar a ser posiblemente patogénica. Si uno se dilatada y se aprende esto, va a tener el 70% de los casos resueltos. ¿Cuáles son los truncamientos? Y lo que genera un codón de stop, las frameshift o las variantes nonsense, y las más 1 más 2 menos 1 menos 2 y lo que dijimos de las deleciones. Esto es un poco para hablar de variantes. Y ahora ya pasamos a lo que nos aporta, además de manejar a la familia y establecer un diagnóstico. ¿Por qué establecer un diagnóstico? Para nosotros es de utilidad. Ya vimos la parte del manejo familiar, o sea, le ponemos el sello y además nos permite dar de alta a los no portadores de la variante. Pero hay dos cosas que cada vez están siendo más importantes. Una es el pronóstico. Yo en el 2014 empecé a hacer esto y no se hablaba mucho todavía del pronóstico. O sea, se empezaba a hablar del pronóstico, pero no estaba del todo claro. Y el otro, el tratamiento. Lo que sí es verdad que hoy por hoy, con la terapia génica y un montón de cosas, va a ser cada vez más importante establecer cuál es el diagnóstico etiológico porque van a tener tratamientos específicos. Con respecto al pronóstico, esto es un poco, tal vez la hipertrófica no es el mejor ejemplo, pero es verdad que si nosotros vamos, estas son algunas de las cosas que publicamos en Helsinki Code, por ejemplo, en MH7 es el segundo gen más frecuente asociado a hipertrófica, y no es lo mismo tener las variantes, aquí MH7 probablemente tolera los truncamientos, con lo cual la mayoría de las variantes que se asocian a una enfermedad son las missense, en las que cambian un aminoácido por otro, pero no es lo mismo tener cualquier missense en MH7, donde este es el pronóstico libre de muerte cardiovascular, digamos, a través del tiempo,
que si lo tenés en una región específica que es conversora, que es bastante peor, que si vos lo tenés en una hélice alfa, por ejemplo en naranja, que va peor inclusive en la región conversora, o algunas mutaciones puntuales como esta, arginina 719-GLN, que se asocia con un peor pronóstico todavía. Con lo cual acá lo que nos estamos dando cuenta es que cuando nosotros hablamos de pronóstico de un gen, no solo es el gen, o sea, es la posición, es la región y a veces una mutación específica. Lo mismo pasa con troponina T, en donde no es lo mismo tener algunas mutaciones en la región N-terminal que en otras regiones que son de peor pronóstico, algo que también ya demostramos. Digo que es muy complejo lo de la hipertrófica porque hoy por hoy poner la genética en el score de hipertrófica es algo muy complicado y tal vez para lo único que te sirve es cuando vos tenés un paciente en un riesgo intermedio, si de repente te encontrás algunas de estas variantes o en una región que sabemos que se asocian con peor pronóstico, tomar esa decisión. Pero es muy difícil meterlo en el score, pero podría ayudar. Lo que sí no tenemos en cuenta cuando hablamos del score de hipertrófica es que también hay fenocopias, como por ejemplo la enfermedad de Danon. Y si también vemos cómo se manifiesta, por ejemplo, en la enfermedad de Danon, que es una enfermedad ligada a X, asociada a mutaciones en un gen que se llama LAM2, acá vemos lo mismo. Los truncamientos en myosin binding, que es el gen más frecuente asociado a miocardiopatía hipertrófica en verde. Y fíjense que los pacientes que tienen enfermedad de Danon, que se manifiesta fundamentalmente con miocardiopatía hipertrófica, van diferente. Pero fíjense en las mujeres, este es un gen ligado a X, en donde las mujeres obviamente van peor que los hombres en el Danon, que están en azul. Los hombres tienen un pronóstico muy malo. Fíjense que la mediana de sobrevida libre de eventos cardiovasculares es de más o menos 30 años. O sea, a los 30 años, el 50% tuvo una muerte cardiovascular. Se murió a la mitad. Pero fíjense que las mujeres, a pesar que uno dice es ligado a X, tienen mejor pronóstico, van bastante peor que los truncamientos en myosin binding, con lo cual también las fenocopias tienen un pronóstico diferente y es algo que no siempre terminamos de ver. Y a veces, a pesar de que hay características extracardíacas y uno podría decir, yo la tengo reclara y vi 20.000 danos en mi vida, cosa que es muy difícil porque es una enfermedad muy rara, muchas veces se diagnostican como miocardiopatías hipertróficas y entonces aquí es donde el pronóstico es importante. Pero donde tal vez más importancia tiene saber qué tipo de mutación tenemos y dónde es, como hablamos, en la miocardiopatía dilatada. Hoy hablábamos de esos 5 grandes, fíjense, desmoplaquina, lamina, filamina C son 3 de esos genes en donde los truncamientos se asocian a enfermedad. De hecho, la mayoría de las variantes que vamos a encontrar en desmoplaquina y filamina C son truncamientos, en lamina hay de los dos, pero más truncamientos. RBM20 son variantes puntuales. Pero fíjense estos 4 genes que son considerados genes arritmogénicos. Entonces, hay un gran porcentaje de los estudios de miocardiopatía dilatada en donde detectamos un gen que se asocia, si quieren, a la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo izquierdo, con ese overlap que hay con la miocardiopatía dilatada, pero que tienen un riesgo arrítmico muy grande. De hecho, en las guías del 2022, o sea, ya se había puesto esto, y uno ya decía que si vos tenés alguna mutación patogénica en fosfolamba, en filamina C o RB20, tenías más riesgo, e inclusive en la guía que del 2023 ya dicen que la lamina, por ejemplo, se tiene que estratificar diferente, y después en los otros, cuando te acuerdas la fracción de eyección, deberías ver si no tiene alguna mutación en alguno de los genes arritmogénicos. Pero esto inclusive ha avanzado más todavía. Entonces, genes como lamina, filamina o Timen43 tienen diferentes predictores de muerte súbita cada uno de ellos. Y eso en la próxima guía que salga de arritmogénica, que por suerte pude estar, pero por ejemplo, si ustedes ven PKP2, desmoplaquina, fosfolamban, Timen43, desmina y filamina C, tienen sus propios scores de riesgo. Nosotros ya vamos entrando por la genética a estratificar el riesgo en estas patologías. Por eso el título de la guía es Shame-Based Approach. Vamos a empezar por los genes. Solo para poner un ejemplo, pero por ejemplo, este es el score de riesgo para variantes en filamina C, en donde vos pones las características y ya estratificás el riesgo. Cada uno de estos genes está estratificando el riesgo directamente en base a la genética. Yo creo que en el futuro va a ser muy difícil que, especialmente, bueno, que en la dilatada no se haga estudio genético justamente por esto. Pero si nos vamos a otros escenarios como el QT, también claramente no es lo mismo tener una mutación en KCNQ1, KCNH2 o SCN5A, QT1, QT2 o QT3, porque el riesgo de tener eventos es totalmente diferente en cada uno de ellos. De hecho, si vos estratificás el riesgo,
El QT1 responde mucho mejor a los betabloqueantes que el QT2, y ni siquiera que el QT3, en donde ya se está hablando de empezar directamente el tratamiento con mexiletina, porque probablemente el Nadolol no sea tan efectivo. Entonces, no solo el riesgo es diferente en los diferentes QT, sino que la respuesta al tratamiento es diferente y en alguno de ellos por ahí ya empezarías a usar un tratamiento diferente. Si nos vamos a las aortas es lo mismo. Diferentes mutaciones en fibrilina 1 tienen diferente pronóstico, pero si te vas al otro lado, si nosotros comparamos Marfan con Lloyd 10 con otra cosa, cada uno de los genes, por ejemplo, el diámetro quirúrgico al que nosotros tenemos que someter a los pacientes varía. No es lo mismo tener, por ejemplo, una enfermedad del colágeno, como puede ser el Lerdan, los que el pronóstico no es tan malo, como tener, por ejemplo, un Lloyd 10 en alguno de estos genes, donde ya deberías estar interviniendo entre 40 y 45 milímetros, o en el Marfan. Entonces, saber cuál es la etiología ya te empieza a indicar que el tratamiento va a ser diferente. Vamos a otro escenario, que si nosotros tenemos un estudio genético negativo, porque lamentablemente en la mayoría de los casos ustedes van a recibir un estudio genético negativo. Hay dos opciones. Si nosotros no realizamos un estudio genético, tenemos que seguir a los pacientes en la consulta a intervalos regulares como marcan las guías, a todos. O sea, eso es lo que va a hacer que nosotros gastemos y que no podamos ver en el 50%. Porque si tenemos un estudio genético negativo va a pasar lo mismo. Yo voy a tener que seguir a los familiares. Probablemente esto en el futuro yo creo que también va a cambiar. Por lo menos vamos a espaciar el seguimiento, porque está demostrado que si el estudio genético realmente es negativo, el riesgo es menor. O sea que si vos, no que si tenés un estudio genético positivo, es poco probable que esos familiares desarrollen enfermedad. Otro tema es que es realmente hoy por hoy, en el año 2025, un estudio genético negativo. Lo primero que tenemos que hacer es fijarnos que se hayan estudiado todos los genes importantes. En hipertrófica se estudiaban solamente los sarcoméricos, pero ahora ya sabemos que hay un montón de genes más que son estructurales y regulatorios, que tenemos genocopias, y ni hablar, por ejemplo, si el paciente es muy añoso con el tema de la amiloidosis. Pero lo primero que tenemos que ver es si se estudiaron todos los genes importantes. Hoy por hoy, alpaca-3, por ejemplo, es el cuarto gen más importante, o sea, o en donde uno detecta más variantes que explican la enfermedad de miocardiopatía hipertrófica. Lo otro que tenemos es que ver es si se estudiaron las alteraciones en el número de copias, las grandes deleciones o duplicaciones. Por ejemplo, si yo sospecho que el paciente tiene un Duchenne y le hago una NGS, me tengo que fijar que se hayan evaluado el número de copias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en DMD, el 70% de las variantes patogénicas son grandes deleciones o duplicaciones. Si yo no estudié la CNV, estoy actuando mal en este caso. Hoy por hoy, por suerte, por NGS, bueno, por suerte, es un tema bastante complejo, porque no todo el mundo lo hace y no se hace bien, pero en teoría, por medios bioinformáticos, yo podría por lo menos detectar duplicaciones o deleciones. Pero si yo estoy estudiando una patología y probablemente sospecho un Duchenne, tengo que asegurarme que se estudiaron estas cosas, o hacer otro estudio para descartarlas. Entonces, cuando tenemos estudio negativo, ¿qué nos preguntamos? Primero, si fue adecuado e interpretado por el personal idóneo. Eso hay que ser críticos con lo que uno recibe, ver si cumplen todos los estándares que tiene que tener un estudio genético. Si se secuenciaron todos los genes relevantes, y lo otro, si estaban suficientemente cubiertos esos genes. Si se analizaron el número de copias en los genes donde pueden ser importantes. Y después ya empezar a preguntarme si realmente mi paciente tenía el fenotipo y si realmente tenía un pre-T suficientemente elevado como para que yo le haga un estudio genético. Porque por ahí tengo que considerar otros diagnósticos o genocopias, o por ahí es un paciente que tenía un pre-T muy bajo y probablemente esperaba un estudio genético negativo. Ahora lo vamos a ver. Y si yo hice todo esto y descarté todo, lo que toca hacer es lo que hablábamos en el cuadrito, y igualmente ver a la familia, ver a los familiares del primer grado, porque al final estas son enfermedades hereditarias, y tal vez lo que yo está pasando es que mi técnica no me permite detectar esa alteración todavía, y los familiares tienen más riesgo que la población general de desarrollar el fenotipo. Cuando hablamos de alteraciones en el número de copias, por ejemplo, este es un estudio que hicimos que se presentó en un congreso europeo que hizo Ivonne Cárdenas, que estamos tratando de publicar, y aparentemente en dilatada, las CNVs representan el 1 a 2% de los casos positivos en
miocardiopatía dilatada, con lo cual tienen su relevancia. Por ahí parece poco, pero para una rentabilidad del 30%, 1-2% es bastante elevado. Lo otro que estamos viendo cada vez más, que también hay alteraciones en los genes, en las regiones intrónicas que generan truncamientos. Como yo les decía, los truncamientos en algunos genes son muy importantes. Y hay variantes de splicing fuera de esas posiciones +1, +2, -1, -2, y algunas muy profundas que también podrían alterar el splicing y generar truncamientos. Que bueno, hay que tenerlo en cuenta, especialmente en algunas genes como myosin binding, en miocardiopatía hipertrófica, donde también tenemos datos preliminares que podrían representar entre el 2 o 3% de los casos de miocardiopatía hipertrófica en donde de los estudios genéticos negativos. Si yo pongo este caso, una mujer de 72 años, hipertensa, diabética, sin antecedentes familiares, con FA paroxística, reciente diagnóstico de hipertrófica, con 15 milímetros, sin obstrucción, tiene un rodete septal, con bajo riesgo de muerte súbita, y tengo un estudio genético negativo, las coberturas son buenas, y por ejemplo, hay varios scores en hipertrófica, en dilatada, para predecir la posibilidad de un estudio genético negativo. Vemos a esta señora y solo tenía un 6% de probabilidad de tener un estudio genético negativo. Tenía todas las condiciones para que esa señora tenga un estudio genético negativo. Y justamente por ahí, estos son los pacientes en los que yo me planteo no hacer un estudio genético, porque lo más probable es que esa hipertrofia que tenía sea secundaria hipertensión. De hecho, te invalidaría el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica. Este estudio es de baja probabilidad y especialmente sin antecedentes familiares. Por ejemplo, en hipertrófica yo a veces me planteo ¿a quién no le pediría un estudio genético? Y un paciente que ya tiene su edad, que tiene más de 50 años, hipertrofia leve, hipertenso, rodete septal, hipertrofia concéntrica, sin historia familiar, no tiene ninguna red flag. Red flag significa hallazgos extracardíacos, enfermedad neuromuscular, alguna otra alteración que me sugiera otra etiología, y sobre todo, si ese individuo no tiene descendencia, no tiene deseo de tener descendencia. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en hipertrófica, les decía que establecer el pronóstico en las mutaciones es muy difícil usarlo para estratificar el riesgo. Si no va a tener descendencia, ni siquiera voy a poder tener lo que es más útil de un estudio genético, que es ver a los familiares de primer grado, en este caso a los hijos. Acuérdense que igual tenemos la amiloidosis, que también hoy por hoy tiene tratamiento, y que también hay una amiloidosis hereditaria, y que estos pacientes sí se beneficiarían de un estudio genético positivo y podrían entrar en todos los criterios que acabamos de decir. Otro tema muy importante es que cuando nosotros hacemos un estudio genético, también nos pueden salir cosas que no es lo que esperamos. Si nosotros pedimos un estudio para un QT, lo que esperamos encontrar es una variante de QT. Bueno, a veces pedimos un estudio de QT y especialmente con los exomas y ciertas cosas aparecen hallazgos incidentales. Los hallazgos incidentales son hallazgos en genes relevantes que se asocian a otra patología diferente a la que nosotros estudiamos, pero que son accionables. Es decir, hay una lista de genes que son lo suficientemente importantes como para que si yo detecto algo en alguno de esos genes, lo debería reportar, especialmente en este caso en los exomas cuando uno hace estudios amplios. También acá hay un tema de consentimiento, si el paciente autorizó a recibir hallazgos incidentales, es todo un tema, pero bueno, que sepan que cuanto más estudiamos cosas y cuanto más nos vamos a paneles más grandes, a exomas, a genomas, empezamos a encontrar cada vez más este tipo de hallazgos. Acá estaba marcando simplemente los genes cardíacos que tenían hallazgos incidentales. Y después, bueno, el gran parto muchas veces es qué hacemos con las variantes de significado incierto. Nos informan una variante que nos dicen, con la información disponible, nosotros no podemos decir que es patogénica, posiblemente patogénica, o que es benigna, con lo cual es de significado incierto. Y esto es todo un tema porque, claro, te genera mucho ruido en los estudios genéticos. Este es como el purgatorio de las variantes, le llamo yo, donde vos tenés que dejar la variante. Pero bueno, creo que el mensaje más importante que las variantes de significado incierto no son todas iguales. O sea, todos tenemos hoy por hoy, si nos hacemos un estudio genético, vamos a tener variantes de significado incierto. Nos van a encontrar un montón. Pero claro, no son todas. Entonces, nosotros tenemos que tratar de seleccionar de esas variantes cuáles son las que yo le llamo BUS favor patogénico, BUS plus, o lo que a mí me gusta más, hot BUS. O sea, son variantes un poco más calientes que las variantes, y a las que son más benignas se les dicen frías. Pero bueno, entonces, lo primero es la relevancia del gen. No es lo mismo si yo hago un estudio de hipertrófica y me sale una variante en MIH7
que si me sale en un gen que no tiene absolutamente nada que ver o que tiene una asociación muy baja con hipertrófica. Lo mismo con QT, no es lo mismo si me sale en KCNQ1 una variante que si me sale en CACNA1C, que es un gen que tiene mucha menos asociación con QT. Entonces, bueno, lo primero es la relevancia del gen. Lo segundo es la correlación genotipo-fenotipo. Siempre hablo yo de la lamina. Si estoy estudiando un paciente que tiene enfermedad del sistema de conducción, marcapaso, miocardiopatía dilatada, con arritmias ventriculares, historia familiar, y me cuadra con una lamina y yo identifico una variante en lamina US, pero eso me correlaciona tan bien con el genotipo. Esa variante hay que considerarla un poco más. Esa es una variante muy hot. Yo creo que de hecho va a ser la causa, aunque todavía no tengo los criterios para decir que es la causa. Y bueno, lo que estamos hablando, hay sospecha elevada, pero no llega a LP, porque cuando uno le aplica los criterios no hay suficiente información y te queda, no sé, vamos a suponer si tiene que cumplir 10 criterios, te llega a 8 o 9, bueno, a esa variante también la tenés que dejar como hot bus. Si fue descrita en otro paciente con el mismo fenotipo, si está en una zona relevante del gen considerada hotspot. Y en este punto, lo importante es que esto te hace que vos, esa variante, la puedas estudiar en la familia y evaluar lo que nosotros le decimos cosegregación, o si no, dejarla ahí y cada tanto hay que pedir que esa variante te la reevalúen. En general uno dice cada 3 años más o menos, para ver si hay nueva información, porque por ahí salieron otras familias y se recategorizó y esa variante pasó a ser o no posiblemente patogénica o bajó de grado y es benigna. ¿Qué es la cosegregación? Bueno, es hacer el estudio de la variante en otros familiares. Muy importante no confundirlo con el estudio en cascada que hablábamos antes. El estudio en cascada es predictivo. Yo lo hago para dar de alta a los que son no portadores y seguir a los portadores. Con la cosegregación lo que yo quiero ver es si esa variante la puedo cambiar de patogenicidad para ver si hay más afectados en la familia, si está en los afectados y no está en los no afectados. Siempre empezar con los familiares de primer grado. Esto es súper importante. Hay que evaluar tanto afectados como no afectados. Y siempre, esto es algo que yo repito siempre en todos los talleres, siempre los más informativos son los padres. ¿Por qué? Porque si los padres son no portadores de la variante que tiene ese paciente, esa variante es de novo. Entonces ya con eso te aumenta muchísimo la probabilidad. De hecho es un criterio que suma de moderado a severo en la clasificación que nosotros hacemos de las variantes. Y después también te da mucha información. Si vos tenés un paciente de 30 años que tiene un fenotipo y su padre de 50 es portador de la variante y no tiene el fenotipo, al menos te hace sospechar de que esa variante probablemente no sea nada. Por el contrario, si el padre que tiene 60 también tiene el mismo fenotipo, ya empezás a sumar más criterios. Entonces, siempre empezar con los padres es importante. Nosotros usamos una regla muy fácil, que es que si vos tenés 3 afectados con la variante y con el fenotipo 5 o 7, le sumás criterios de soporte, moderados o strong para reclasificar la variante. Y si vos podés hacer esto, tal vez esas variantes las podrías reclasificar a posiblemente patogénicas o, en el caso de que no cosegreguen, bajarlas a estudio a posiblemente benignas. Y si no puedo hacer nada de esto, bueno, ese estudio lo dejás en el purgatorio, como dije antes, por lo pronto considerás el estudio negativo, seguís a los familiares de primer grado, como te indica la guía, con un estudio negativo, pero acordarte que tenés que reevaluar periódicamente la variante porque capaz que en 3 años esa variante pasó a ser otra cosa. Un poco para cerrar, esto no tiene nada que ver con la charla, esto es lo que no tiene que saber el cardiólogo de consultorio, pero solo para mostrarle que también la genética se está complejizando, estamos trabajando bastante en esto y yo creo que nos estamos viendo también de un modelo monogénico a otros modelos que nos van a permitir explicar la enfermedad, pero es un poco para el futuro. Así que un poco esos fueron los mensajes que quería decirle para abrir un poco la discusión. Me pasé, hice 40 minutos, pero bueno, teníamos tiempo. Así que bueno, gracias por escuchar y bueno, esto, pues, gente con la que trabajo y que están por ahí. Así que bueno, muchas gracias. Buenísimo. Bueno, un fenómeno. Qué claridad con la que lo habla, ¿viste? Tan simple. Que eso es lo más lindo de tenerlos acá. Bueno, primero es genial poder compartir este espacio porque antes la genética no es que es ahora súper entendible, pero antes realmente era chino básico y se hablaba muy poco. Y hoy como nos cambió mucho la cabeza a los que nos gustan miocardiopatías, ¿no? Así que tenerlos acá cerquita y que los transmitan tanto, bueno, Juan Pablo como Rocío y Noel
siempre que las escucho y los escucho, lo transmiten tan bien que está buenísimo poder compartirlo. Ahora, bueno, si quieren, pasamos a la parte más de preguntas o de conclusiones, comentarios. Tenemos para eso a algunos no les gusta que le diga expertas, pero yo sé que hoy son la verdad referentes en estos temas, que es, bueno, la doctora Noel Broer, que ahora está en Alemania, pero bueno, es argentina, se formó acá, va en Argentina, hace muchos años, está dedicada a la genética cardiovascular, compartió ahí en Helsinki con Juan Pablo Ochoa, coincidieron ahí en laboral. A pesar de que está en Alemania, está muy vinculada y sigue súper relacionada con Argentina, trabajó en el consenso de miocardiopatía hipertrófica de la SAC y ahora está en eso con el consenso latinoamericano y es un placer que esté acá, es una genia. Y también, bueno, Rocío Blanco, que ella es especialista cardióloga, especialista en multimágenes, ¿no? Y es la coordinadora del grupo de miocardiopatía familiares del Hospital Italiano de Buenos Aires y es secretaria científica del Consejo de Cardiogenética de la SAC. Así que muchas gracias, un placer, la verdad que estén acá. Y bueno, un poco también escucharlas a ustedes, que son las que más saben, junto con Juan Pablo. Y bueno, nosotros acá por ahí tenemos algunas preguntas, pero bueno, comentarios y estamos para escucharlas a ellas y al doctor, que ya lo escuchamos. Bueno, gracias por la invitación. Noé. Sí, justamente hablábamos un poco con Rocío en detrás de escena que mucho Juan Pablo, la verdad que creo que navegó un poco por todos los lados, explicó por un lado los tipos de variantes y la importancia de cómo diferenciar o identificar las variantes y cómo dividirlas en el razonamiento, pero sobre todo quería destacar algunas de las cosas que mencionó Juan Pablo, que para mí son claves en el consultorio, que por un lado, es siempre pensar en cualquier paciente que frente a uno tiene, o si le gustan las miocardiopatía o sospecha del componente hereditario o de una enfermedad que potencialmente puede tener una etiología hereditaria, es como extender más allá del paciente la familia, no solo construyendo el árbol familiar, sino también siempre barajar la posibilidad de valorar a toda la familia, porque quizás el paciente o la misma familia no tienen diagnóstico, pero citarlos y valorarlos clínicamente es clave. Yo creo que uno no tiene que perder, nos encanta la genética y nos apasiona la genética, pero no tiene que perder el horizonte y ver tanto el paciente individual como a la familia. Quizás eso también cambia un poco en gran medida respecto a al consultorio de cardiología general. Entonces creo que eso es clave. Y respecto desde el punto de vista de la genética y de lo que te debería llevar como concepto grosero, si el cardiólogo está en la consulta y que hoy en día por suerte tienen en Argentina más la posibilidad de acceder al estudio genético, es esto. No sé bien en su consultorio cuando han tenido oportunidad de pedir estudio genético con cuántos estudios positivos, negativos, o como este gris se encuentran, pero agradecerte uno tiene un estudio positivo y estudiar sí o sí a la familia, pensar sí o sí en ofrecer el estudio a la familia, hablarlo con el paciente y citar a la familia. em, y, y por el otro, en la parte de los grises, fundamentalmente tener presente esto de reevaluar periódicamente la variante. No olvidarse y decir, bueno, encontré sino pensar que el resultado del estudio genético es dinámico, porque la interpretación de las variantes se hace con la evidencia que uno tiene en este momento, en la foto que uno tiene ahora. Entonces eso es clave. O sea, esto puede evolucionar, puede cambiar, se puede reunir más evidencia y entonces es eso, fundamentalmente que el resultado del estudio es algo también dinámico. Sí. Yo después tengo una pregunta con respecto a eso, pero bueno, primero, Rocío, ¿quieres hacer un comentario? No, como decía Noé, la verdad que Juan Pablo navegó por todos los aspectos probables de la genética, pero creo que sí, obviamente desde un punto de vista clínico, para mí es clave fenotipificar claramente al paciente, porque eso no solo nos va a permitir saber frente a qué estoy parado, sino también nos va a permitir saber qué estudio pedir. Como dijo Juan Pablo, no todas las patologías de origen genético o hereditarias se evalúan de la misma manera y cuando uno tiene una sospecha clínica, si bien la mayor parte de las patologías las podemos evaluar claramente con un panel o con un exoma, hay muchas de ellas que este tipo de estudios que hacemos se dificulta la interpretación o el hallazgo de un resultado positivo en función de lo que estoy queriendo analizar. Entonces, para mí, fenotipificar es clave a la hora de saber qué voy a pedir y sobre todo cómo voy a interpretar el resultado. Tanto por los resultados positivos, porque muchas veces
como comentaba Juan Pablo, hay resultados positivos que no se asocian con el fenotipo que estoy yendo a buscar, sobre todo cuanto más amplios pido de estos estudios, más voy hacia eczema, por ahí encuentro variantes que son accionables, pero que nada tienen que ver con lo que le pasa a mi paciente. Y si bien obviamente tienen implicancias desde el punto de vista clínico, no para la toma de decisiones en el escenario clínico que estoy evaluando. ¿Sí? Eso nos pasa muy comúnmente, que pacientes tienen hallazgos de variantes genéticas, que antes llamábamos mutaciones, y que nada tienen que ver con lo que le pasa a nuestro paciente. Entonces, eso es clave. Y también, como decía hace un ratito Juan Pablo, en el escenario de las variantes de significado incierto, porque muchas veces una variante que pega mucho con eso que estoy yendo a buscar, bueno, uno la mira con otros ojos y la va a ir a buscar en los familiares o en general en la población. Así que nada, básicamente desde el punto de vista clínico es muy importante el ejercicio clínico de fenotipificar al paciente y ni hablar la familia, lo que comentaba Noé, porque muchas veces la información que aparece en los familiares nos ayuda a darle una vuelta de rosca de realmente cuál es el fenotipo que estoy yendo a buscar en mi paciente. Así que eso desde el aspecto clínico. Un poco para remarcar eso, yo creo que también lo del fenotipo es súper, yo creo que que he estado en los dos lados, cuando haces interpretación de variantes, para mí es súper importante tener el fenotipo del paciente. O sea, no es lo mismo, no es lo mismo si no me mandan cero información, que si yo puedo correlacionar el fenotipo con lo que estoy encontrando. Creo que de hecho ese es el gran valor diferencial que por ahí tenemos alguna gente que ha hecho, que hacemos cardio y hacemos genética e interpretamos de esa manera. Con respecto a alguien que no sabe lo que es una ritmogénica, no es lo mismo encontrar una filamina y tener, no sé, un patrón de realce compatible y un montón de cosas donde yo digo, esto me encaja perfectamente, o que me salga, no sé, una miocardiopatia dilatada sin realce con no compactación y me salga una variante, en fin. ¿Por qué? Porque para mí eso es súper importante. O por lo menos te tiene que hacerse, pero yo creo que cuando uno está en el consultorio y estas preguntas hay que hacérselas, y los que hacemos estudios genéticos también tenemos que correlacionarla con lo que nos mandan del otro lado. Entonces, yo, o sea, creo que es súper importante. De hecho, Sí, a mí no me gustan los informes que te dicen, esta variante se asocia con esto, y te ponen los fenotipos de Domin, que son 5. No, no funciona así. Esto, de hecho, si no lo correlacionás, o sea, el fenotipo es súper importante. sí, de hecho, por ahí tenés tu caso en el consultorio, que es un patrón o un fenotipo borderline, y por ahí citas a la familia, al hermano, que me pasó hace poco, y tiene todo, por ejemplo, una hipertrófica que tenía un 16, 15, 16 septum, sin fibrosis, tenía T negativa el electro, el hermano todo, realce, hipertrofia de 20, bueno, entonces también es a veces interrogar a los familiares y, bueno, y llegar a poder evaluarlos, le pedís el genético al que por ahí tiene más la expresión fenotípica y es el familiar, ¿no? Después, bueno, es el estudio en cascada, pero a veces sí buscar en el familiar cuando te deja duda el fenotipo. Sí, quería resaltar eso precisamente, por eso levanté la mano, como mencionaste un poco al pasar, que da la utilidad entre combinar lo que dijo Rocío, que de fenotipar adecuadamente, y lo que hice yo de citar a los familiares, es eso, que vos te encontraste medio de casualidad que el hermano tenía un fenotipo más florido, entonces da también vinculado, que lo que dijo Juan Pablo, que el rédito del estudio diagnóstico va a depender un poco o sea, de la probabilidad, o sea, es muy más probable, está bien, tenés dos hermanos dentro de una familia que tienen un fenotipo, pero aún así uno va a seleccionar el que tiene el fenotipo más florido para estudiar a ese. O tenés más probabilidades. Si tienes un estudio negativo, ya uno sospecha, teniendo dos individuos afectados en la misma familia, entonces uno ya empieza como a barajar otras posibilidades. Lo que también decía Juan Pablo, es realmente negativo, ¿cómo puede ser? Tengo dos. O sea, entonces como que da muchísima información la familia. Y por ahí también, perdón que me meta, resaltar el concepto de que la ausencia, o sea, la falta de descendencia no es un parámetro para limitar el estudio genético. Como dijo Juan Pablo, tiene utilidad por donde lo miremos el estudio genético y fundamentalmente hay patologías como creo que en miocardiopatía, la miocardopatía dilatada particularmente es una de ellas, donde el estudio genético per se es un elemento pronóstico y restratificador clave, con lo cual para mí la ausencia de descendencia en hipertrófica tal vez, creo que es uno de los escenarios donde sí pondría esa condición. En el resto de las patologías, canalopatías, miocardopatía dilatada, el estudio genético debe ser parte del estándar de cuidado de los pacientes porque sabemos que nos modifica muchísimo la conducta, no solo la estratificación pronóstica, sino muchas veces también el tratamiento específico que vamos a instalar. Ahí, bueno, antes que nada, clarísimo, Juan Pablo, como siempre, y también los aportes de Rocío, ¿no? De Emily. Hay una pregunta en el chat que justo va en línea con algo que yo por ahí siempre pregunto lo mismo. Todos sabemos la realidad argentina, la dificultad que tenemos para pedir un estudio genético por
la falta de cobertura muchas veces y la dificultad del paciente para poder pagarlo. Y acá justo Maca plantea esto, dice, yo trabajo en el sistema público y me dice, sospechando que un paciente tiene una patología genética, pero dicha patología no tiene tratamiento específico, ¿le haría igual el test pensando en, le identifiqué, le puse nombre y apellido, pero no le cambio el tratamiento al paciente, lo que pregunta ella? Yo iba a preguntar en base a esto justamente algo como la pregunta es siempre, ¿a quién no la haría? Porque de repente, creo que en los últimos años con todo lo que ha aparecido desde la dilatada no isquémica y los scores basados en genes y que de repente tiene 45 de FA con fibrosis y una filamina C, ya tengo que pensar en ponerse ahí, es como que hipertrófica perdió un poco lo atractivo, recién Rocío lo decía un poco en cuanto a si la hipertrófica no tiene descendencia, pero también está en la fenocopia. Perdió un poco el atractivo de lo genético y ha crecido mucho la ortopatía con los nuevos límites para operar a un paciente que tiene una mutación versus un paciente que no la tiene, la dilatada, con los recursos limitados, donde a veces conseguís que te autorice el sistema público algún estudio. ¿A quién no le debería dejar de pedir yo un estudio genético? Y lo otro, lo que pregunta Maca, si yo creo que identificar una mutación en este paciente no va a tener un tratamiento específico, ¿le hago igual el test? Serían dos preguntas, pero van de la mano. Igual, una opinión, ¿no? Pero es súper complejo hacerlo si no profundizás un poco en cada patología y en cada fenotipo. Yo creo que es totalmente distinto. Si vas, no sé, agarrás aorta, o sea, y el paciente tiene un LOI-10, o sea, yo creo que hay que hacer un estudio genético porque van de recontra mil culo. Entonces te va, o sea, si ese es alguien que va a tener hijos o algo, a mí no me importa que no tenga un tratamiento específico esa. Es que el pronóstico es tan malo y sé que voy a estratificar. De hecho, bueno, por ahí no puedo hacer un preimplantacional porque si no tiene. Pero bueno, podría ser un preimplantacional, por ejemplo. Vamos a hipertrófica. Y tal vez en hipertrófica tenés que jugar un poco con lo que estamos hablando, que tal vez no sea tan importante ni para establecer el pronóstico ni un tratamiento específico, a pesar de que probablemente, bueno, si va a haber terapia génica y no tenemos dinero para hacer un estudio genético, probablemente no para la terapia génica. Entonces, ¿qué probabilidad hay que ese paciente tenga una fenocopia y que yo también, haciéndole el estudio genético, la pueda detectar? Bueno, si no hay banderas rojas ni nada, no tiene descendencia, tal vez me podría plantear no hacerlo. Y coincido con Rocío en que donde cada vez va a estar más difícil no hacer estudio genético va a ser en dilatada. Porque realmente, o sea, para que se den una idea, bueno, hoy justo estuve con Pablo García Pavía, que es con el que llevamos la parte de CENIC de esto, y se está haciendo otro estudio que es el Spanish 2, porque ya hicimos el Spanish 1, y está empezando a estratificar sin poner un desfibrilador no en un paciente en base a la genética y al realce, y ya no en la fracción de eyección. Y habiendo tantas guías, creo que en dilatada va a ser muy difícil no hacer estudio genético. Bueno, tal vez, o sea, si vos no tenés nada de riesgo, qué sé yo. El problema es que creo que para mí es una discusión equivocada esta. O sea, después, si no tenemos dinero, vemos qué hacemos, pero es complejo. Sí, bueno, entonces voy a dilatada, no hay ningún familiar afectado, tiene una dilatada que no tiene realce, no tiene nada, no va a tener resonancia, y por ahí digo, no le hago estudio genético, pero porque suma un montón de cosas en donde yo sí tengo que poner recursos, se los pondría a otro paciente. Eso no quiere decir que en un lugar no haya que hacerse. Es una pregunta muy complicada. Sí, yo tengo la sensación de que, no la sensación, no siempre dice esto es un estudio complementario más. Si valiera lo que vale un electrocardiograma, le haríamos genética a todo. Después veríamos qué hacemos con la información, pero le haríamos genética a todo, sin A mí duda. lo que me pasa con esto, ¿sabés qué me pasa mucho? Es que, por ejemplo, nadie discute una resonancia. Y hacer la resonancia de los pacientes. Y si discutís un estudio genético, no sé cuál es la diferencia, pero no sé, o sea, con el tiempo, si sumás, o sea, entonces también hay una cuestión de que tendrá que, no digo que haya que hacerle a todos, pero, no No, sé. yo creo que tiene que ver con el costo del estudio individual, más allá después se puede discutir la costo-efectividad del estudio, ¿no? Estamos hablando del Sí. costo del estudio individual, con quién recibe ese resultado, primero, quién lo informa, ¿sí? Porque eso, como comentó Juan Pablo a lo largo de toda la charla, es clave entender qué estoy yendo a buscar y cómo voy a informar lo que encuentro, porque cuando uno ve los resultados de la secuenciación vas a encontrar un montón de variantes genéticas. El tema es qué decido yo informar de todo eso que encuentro, que todos tenemos variantes genéticas, miles, cientos por ahí, no sé si miles, pero cientos de variantes genéticas, y bueno, el que informe ese estudio tiene que seleccionar qué va a trasladar al informe. Y por otro lado, ¿quién recibe ese informe?
no solo cómo lo interpreta, por lo que comentábamos hace un ratito, sino también qué conducta toma con eso. Con lo cual, creo que hasta que se instala la práctica, tiene una cuestión lógica de costo individual del estudio y cómo se lleva a cabo el estudio, que también va en relación con lo que comentaba Juan Pablo de qué llamamos un estudio genético negativo, ¿no? Que va de la mano con eso, que bueno, que naturalmente tiene que ver con un tiempo en el cual se instala una práctica como estándar de cuidado de los pacientes, me da la sensación. Sí, y creo que también esto de recibir, no sé qué experiencia tienen en consultorio, pero claro, cuando vos recibís un estudio y el estudio no te ayuda, te genera más dudas y te empieza a pasar esto, claro, yo creo que ahí es importante entender que tal vez el problema es la interpretación que se hizo y lo que se informó, no que el estudio no sirva. Entonces también eso es algo que tira a veces mucho para atrás. Sí, estoy de acuerdo. Ahí Noé hizo un comentario de que, bueno, esto es dinámico, uno lo interpreta con la información que tenemos hoy y va cambiando. Cada cuánto, por ahí un cardiólogo de consultorio que tiene un montón de pacientes, puede hacer mucha hipertensión, dislipemia, no se acuerda a X meses o años de revisar el estudio genético. Ustedes donde trabajan por ahí, ¿se revisa periódicamente el estudio que se hizo hace 2 años, 4 años, 5 años? ¿Se hace eso habitualmente y de última, si encuentran algo, se le avisa al médico o no? El problema que te voy a poner algunos números grandes, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy por ahí en G5, en enfermedad cardíaca hereditaria, debe haber hecho 50.000 estudios. Entonces, lo que vos haces en general es que si vos se repite un estudio, lo que vos no podés hacer es todas las variantes que te pasaron en el pasado, reevaluarlas en masa, porque es imposible. Entonces, lo que se hace es que cuando te llega un nuevo estudio y sale una variante y vos o sea, le cambiás la categoría y ya había salido, informás de lo que ya salió retrospectivamente. Yo creo que acá, lamentablemente, el mayor trabajo, bueno, lamentablemente no, creo que es lo que tiene que pasar. El trabajo es para el médico que sigue esos pacientes. Yo creo que tenés que tener una lista, como hablábamos de las hot bus, que vos decís, mirá, a Pepito me salió esto. Hay algunas que son clavadas, que yo te digo, no le puedes poner el sello, pero van a ser. Entonces, eso también te lo tienen que informar en un estudio. Esa variante vos la tenés que dejar en un amarillo y si vos tenés una consulta, y sí, cada 3 años le volvés a preguntar a la compañía donde hiciste el estudio, que si es buena te debería decir, y si tenés nueva información sobre esto, y ellos chequean y te la devuelven. Es muy difícil que todas las compañías proactivamente te lo informen. Bien. O hasta que haya un repositorio. O si no, si querés, podés hacer el trabajo vos, que es decir, bueno, me pasó esto y me fijo si hay nueva información. Lo que pasa es que no todo el mundo está capacitado, le podés preguntar. Es- eso quería preguntar, porque que una variante se reclasifique, una US se reclasifique como patogénica o depende de la estadística, ¿no? Entonces, la pregunta es, o sea, yo tengo un paciente que para mí correlaciona fenotipo con, me pasó hace poco, y era una bus, una variante de significado incierto. Yo tengo que avisar, digo, porque lo que trato de explicar es que la bus pasa de un lado a otro por estadística de datos, ¿no? Entonces digo, ¿a quién aviso? Bueno, mirá, pues el seguimiento lo puedo hacer en las plataformas, la puedo buscar, la variante, pero ¿cómo aviso? ¿Cuándo aviso? No sé si se entiende lo que quiero ¿Cuándo preguntar. preguntás, cuándo preguntás al laboratorio o cuándo avisás que vos No, recategorizaste una variante? yo cada 3 años me puedo entrar, por ejemplo, o le pregunto al laboratorio o puedo entrar en las plataformas poniendo la Sí. variante, el gen, bla, bla, bla. Pero mi pregunta es, mi paciente que fue diagnosticada, o sea, la variante fue Bush, una variante significado incierto, y me pasó, por ejemplo, una variante, no me acuerdo, ahora lo tengo ahí, pero en titina, y tenía todo para miocardiopatía hipertrófica, ¿sí? Y tenía septum con fibrosis, era muy difícil el tema familiar porque del padre él no supo nada, bueno, teníamos solamente mitad de familia, una sola hermana, no hijo, bueno, la parte familiar fue muy difícil, pero él realmente vos veías una resonancia que tenía fibrosis, mal, bastante, mucha fibrosis en el septum, un septum, ahora no me acuerdo si 18, 19, sin arritmia, bueno, la estratificación le dio bajo de riesgo, pero bueno, se informó una titina que está más para dilatada, pero como bus en hipertrófica. Yo digo, eso yo puedo revaluarlo cada 3 años, pero eso no aviso que, bueno, que en realidad, no sé cómo. O Por sea, eso ¿cómo lo que pasa comparte la es que ahí información de yo Bush? creo que lo primero es que no hay una puta relación entre titina y hipertrófica. Bueno, Entonces,
Entonces, no hay un... Pero viste Lo que primero que... está así limitada. Vos cuando la vas a buscar es limitada, pero en No, pero en te las quiero decir, el plataformas. problema es que si te informaron una titina en hipertrófica y la titina es una mm, micén, esa titina probablemente no sea absolutamente nada. No te lo Nada, deberían Entonces, haber informado, te idealmente. habían informado como claro, nada. Entonces, claro, el fenotipo de tu paciente claro. puede, o sea, eso es lo que, el problema es que, claro, ahí tu pensamiento debería ser, tengo un estudio genético negativo con un paciente que tiene un fenotipo de puta madre y no le estoy encontrando la causa, más que Sí, revalúenme la titina, que no hay asociación. Entonces, es claro. complicado. Ah, Para mí es diferente. Si hubiesen encontrado, por ejemplo, una MIH7 que tiene una asociación clara y era US, mm, eso amerita que vos digas, o lo mismo, creo que es importante avisar a los laboratorios, bueno, no sé, por lo menos laboratorio o un lugar nacional que haga los estudios genéticos, es lo mismo, de cuando vos, por ejemplo, encontrás en un familiar y tenés más evidencia y lo repreguntás, pasar esa evidencia, porque eso te permite que después las variantes vayan. Al final lo que nosotros estamos haciendo es generando conocimiento para que esto pueda claro. ir adelante. O sea, vos notificás a el laboratorio donde lo pediste, en caso de que. Sí, podés hacer lo que quieras, podrías subirlo a otro lugar, pero sí, eso yo creo que Publicar un sería case lo, report también, por si uno ejemplo. segregó la variante, claro, uno podría publicar Claro, pero el reporte de bueno, esta caso. justo es titina. Esta justo es titina, que es más para dilatar todo eso que. Pero digo, a veces tenés una familia que nada, no sé, no puedes hacer una cosegregación porque no, Es difícil, mucho. la Y a la consagración es hermana, complicada. sí, a la hermana, básicamente. Pero bueno, en el caso que comentabas vos, Milagros, está bueno porque de nuevo volvemos a fenotipificar adecuadamente al paciente, saber si lo que estoy viendo pega con esto que estoy yendo a buscar, y sobre Totalmente. todo porque las variantes en titina, las truncantes incluso, son muy prevalentes en la población general. Entonces, tener ese hallazgo, si el fenotipo cuadra, bueno, como que cierra un poquito más, pero tener ese hallazgo aislado tampoco nos dice mucho, ¿entendés? Es decir, de hecho hay, como Sí. comentaba Juan Pablo en la charla, hay hallazgos incidentales cuando uno utiliza estos paneles por ahí más amplios o exomas, que bueno, que no necesariamente se asocian con enfermedad y que sin lugar a dudas ese hallazgo, la penetrancia, es decir, la probabilidad de generar enfermedad de esos hallazgos es mucho menor que si uno lo encuentra en un familiar de un afectado. No sé si... Sí, 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 sí. Sí, yo la tenía cuando busqué, de hecho, más en dilatada la titina, pero bueno, como, informaron, bueno, uno que no sabe a veces, más allá de Me buscarla en parece, este es uno plataformas de y los demás, problemas. Yo creo que hay variantes bus que no te, si vos, que no te las deberían informar. Bueno, si es bus, pero una bus en titina probablemente sea una misa. No tienes, primero, la titina no tiene asociación con dilatada. Las bus en asociación a enfermedad, no hay, bueno, salvo alguna particular que, bueno, pero en general no. Entonces, claro, si vos empezás a sumar, eso es lo que creo que hay que ponerlo en perspectiva. Porque también está este problema, si a vos te informan 5 bus y esas bus ninguna tiene una asociación, te ponen en el problema que, por ejemplo, estás describiendo vos ahora. Que a vos me sí, dicen, me informaron una bus, esta puede estar asociada. Claro, y tampoco el médico, o sea, el médico que hace consultorio de trinchera no puede estar, yo hago genética todos los putos días de mi vida, te quiero decir, o sea, yo veo poco paciente y me la paso viendo variantes. Entonces te puedo decir esto, pero ujú, claro, tirarte todo el fardo a vos, eso te lo digo, creo que, por eso coincido un poco con Rocío en que de acuerdo a la interpretación del estudio, no es la resonancia que tiene un estándar de informe. Entonces ahí es claro. donde tienes que empezar problemas. Y a veces creo que te genere más problemas es algo que hace que uno piense que tiene menos valor de lo que tiene. Ujú, sí, La bien. importancia de un buen informe, que nos Sí, ayude y que no nos complique, sí. por supuesto, como siempre. Y después lo Bueno, otro que vos tenés que tener a alguien que puedas interaccionar, que si tenés una duda, le puedas preguntar y decirle, che, esta variante, me salió esto, mi paciente tiene esto, que puedas interaccionar. Por eso también está bueno que cuando esto de los equipos multidisciplinares, donde vos hablas con, ya sea con el genetista, con el que hizo un informe, y podés tener un feedback, es súper importante. Importantísimo, sí. Sí, sí, obvio. bueno, siendo las 11:10 de la noche ahí por Europa, creo que ya es suficiente liberarlos. Agradecerles muchísimo, como siempre, súper claro y nos ayudan un poquito a entender un poco más todo el mundo de la genética, que es bastante complejo y al menos saber que es una herramienta que disponemos y que debemos aprender a usarla en los pacientes en los que realmente nos va a aportar, que son un montón, pero bueno.
hay muchos que son más fáciles de identificar que otros. Ah, espera, Así que, Mariano, hay una pregunta que no sí. quedó respondida. Perdón, no la tengo vista. En el box de Dice, preguntas y respuestas. sí, sí, si se está utilizando el score poligénico, que por lo que entiendo en el informe clínico, pero Integrado a La, las mutaciones puntuales, es decir, como información adicional a las claro. variantes puntuales, entiendo. bien. Que yo Una sepa, pregunta no. elevadísima para el doctor Ochoa. No, que yo sepa, no se está Juan Pablo. utilizando. O sea, puede tener sentido en algunas patologías, especialmente en dilatada, para ver los modificadores de titina, la penetrancia en myosin binding, que también se está evaluando, pero todavía en QT tampoco. No, no. Tal vez algo del score poligénico en aterosclerosis, en hipercolesterolemia Eso, familiar, eso decía. pero no tanto para ver variabilidad de penetrancia de variantes, sino como estratificador, pero hoy por hoy no. Y sinceramente le veo poco recorrido, si quieren una opinión personal, en el futuro. Tiene muchas cosas del score poligénico que es complejo. Primero, que para montarlo son un montón de SNPs, con lo cual o tenés que tener un panel específico que te lo calcule, o en un estudio en general no vienen. Entonces, yo creo que va a ser difícil extrapolarlo a la clínica general. Tal vez si la pregunta le hicieron como modificador, ahí tiene bastante sentido y puede ser que en el futuro, cuando haya más información, se empiece a usar. Lo otro, que hay tanta variabilidad en los scores poligénicos que no sabes si aplican en tus poblaciones. Entonces, eso hace que sea muy difícil de aplicar. O sea que hoy por hoy todavía hay mucho publicado y están saliendo por los GWAS, pero creo que falta un camino que tendrán su utilidad en esto, especialmente en este caso de modificar la penetrancia de algunas variantes no tan severas, pero falta. Bien, clarito. No lo había visto, tenía el chat abierto y no había visto el box ese. Así que bueno, creo que está respondiendo la pregunta para Gustavo. Y bueno, nada, como decía recién, muchísimas gracias, súper claro. Y bueno, gracias por este espacio para ayudarnos a todos un poquito más a manejar el tema de la genética en consultorio. Gracias, Juan. Gracias, Rocío, Mili. Y nada, A Gracias, ustedes por la muchas invitación. gracias. Chao, muchas gracias. Hasta luego, buenas nos noches. vemos en breve. Adiós. Chao, chao.